Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la cosecante. Como se pueden dar cuenta, ya hemos iniciado el presente tema en videos anteriores, los cuales hemos desarrollado una serie de ejercicios pertinentes para el cabal aprendizaje del mismo tema. Siempre ha sido procedente en mi canal ir dosificando cada vez más el grado de complejidad de los ejercicios con el fin de que se comprenda en lo más que se pueda el aprendizaje de la temática. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a cosecante a la 7 de 6x3 menos 2x a la 5. Nos damos cuenta que nos toca hallar la derivada de esa función trigonométrica. Pero es una derivada de una potencia. Para hallar el proceso de derivación de esa función trigonométrica es conveniente, óigase bien, es conveniente, se puede proceder a hallar de esa forma, pero es conveniente represarlo de una forma que sea más visible, percibir de que el exponente, en este caso 7, cubre a toda la función. Entonces, expresémosla y observemos. Quedaría de la siguiente manera: y es igual a cosecante de 6x a la 3 menos 2x a la 5. Todo esto elevado a la séptima potencia, a la 7. Una vez que ya lo hemos reescrito de esta forma, logramos darnos cuenta o percibir que el 7 es una exponente que es para toda la función. Ahora sí podemos indicar que vamos a hallar la derivada de esta función. Y escribimos: derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de cosecante de 6x a la 3 menos 2x a la 5, todo esto elevado a la 7. Ahora sí podemos percibir de que estamos frente a la derivada de una función potencia. Recordemos que existe una regla general para hallar la derivada de una función potencia. Recordemos esta regla, que es lo que nos dice lo siguiente: que si yo tengo en general derivada con respecto a x, digamos de a la n, siendo a una función, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general, esta es la regla que estamos aplicando. Vamos a hacerla de manera detallada, paso a paso. Vamos a aplicar y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a la cosecante, aquí lo hacemos paso a paso, cosecante de 6x a la 3 menos 2x a la 5. Toda esta expresión a la 7 menos 1 por la derivada interna, o sea, la derivada con respecto a x de la cosecante de qué, 6x a la 3, 6x a la 3 menos 2x a la 5, 2x a la 5. Lo estamos haciendo muy calmadamente, detalladamente, paso a paso.
¿Qué nos queda aquí? Desarrollar esta diferencia que tenemos en el exponente, una operación indicada muy sencilla. Y acá hallar la derivada de la cosecante de esta función trigonométrica. Derivada de la cosecante. Recordemos de que existe una regla general para la derivada de la cosecante. Reglas que son demostrables. En algún momento abrimos ese capítulo de las demostraciones de cada una de estas reglas. Y tenemos entonces derivada con respecto a x de la cosecante, digamos, de v en general. Esto va a ser igual a menos la cosecante de v por la cotangente de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla para hallar la derivada de la cosecante. Apliquémosla detalladamente paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a la cosecante de 6x a la 3 menos 2x a la 5. Elevado a la 7 menos 1 sería a la 6. Acá lo estamos haciendo muy detalladamente. Por la derivada de la cosecante, recordemos que nos da menos cosecante de v. En este caso sería menos cosecante de 6x3 menos 2x a la 5. Ya que se hizo necesario meter la expresión en un paréntesis, dado que tenemos un signo negativo, que si no ponemos el paréntesis, no va a cambiar el sentido de la operatividad de las expresiones. Entonces aquí sería ahora por cotangente de 6x3 menos 2x5 por la derivada de esa expresión. La derivada interna aquí sería por la derivada interna, sería derivada con respecto a x de 6x3 menos 2x a la 5. Ya que este es un proceso sumamente sencillo, lo desarrollamos detalladamente paso a paso. Aquí no hay afán en terminar el ejercicio rapidito, sino hacer todos los pasos correspondientes para el proceso. Aquí tenemos que hallar entonces ahora derivada de esta diferencia de funciones. Vamos a recordar la regla en general que nos permite hallar la derivada de una suma o diferencia de funciones. En este caso, diferencia de dos funciones. Dice lo siguiente, esto es simplemente recordar, y siempre hago el recordar de las reglas que vamos a aplicar. Derivada con respecto a x. En general, digamos de u más o menos v. Esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla de la derivación para la suma o diferencia. En este caso, diferencia de dos funciones. Vamos a aplicarla tal cual, detalladamente, paso a paso. Aquí ya nosotros podemos aplicar propiedad conmutativa del signo negativo. Y este 6 ya lo podemos reexpresar de la forma compacta, tal como está en la parte inicial de la escritura. Ya cumplió el efecto reescribirlo de la forma más extensa, que el efecto era aplicar la derivada. Ya lo podemos reescribir y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos por más, daría menos 7 cosecante menos 7 cosecante de 6x3 menos 2x5. Recordemos que el 6 lo pasamos acá a la parte superior de la expresión
para dejarlo de una forma más compacta la escritura, sería 7 por cosecante de esta expresión por, aquí sería otra vez ahora por cosecante de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por cotangente de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, ahora aquí sí vamos a aplicar la regla número 3 que hemos copiado, que es la derivada de la suma o diferencia de funciones. Sería entonces, vamos a abrir un signo de agrupación como es el corchete, quedaría derivada con respecto a x de 6x a la 3 menos la derivada con respecto a x de 2x a la 5. Cerramos el corchete. Vamos aplicando cada una de las reglas de manera detallada, paso a paso. Observamos ya la extensión del ejercicio y aquí nos toca hallar ahora la derivada de una constante por una variable menos la derivada de una constante por una variable. Vamos a recordar la regla para derivar esta expresión, derivada de una constante por una variable. La parte inicial del estudio de la derivada se daba esto y decíamos que cuando tenemos derivada con respecto a x, digamos de c, siendo c una constante y v una variable, va a ser igual entonces a c por la derivada con respecto a x de v. En general esta es la regla que vamos a aplicar, la derivada de una constante por una variable. Y aquí en la parte inicial tenemos cosecante a la 6 por cosecante a la 1 de el mismo ángulo, 6x3 menos 2x5, 6x3 menos 2x5. ¿Qué tenemos aquí? Producto de potencias de igual base. Recordemos que en el producto de potencias de igual base se pone la misma base y se suman los exponentes. La propiedad es la siguiente. Esto es simplemente recordar, y cuando nosotros tenemos a la n por a la m, esto va a ser igual a la n más m. Este es el producto de potencias de igual base. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Propiedad de la potenciación. Entonces, esa propiedad la vamos a aplicar aquí en esta expresión. Cosecante a la 6 por cosecante a la 1. Vamos a proceder de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 7. Aquí tendríamos cosecante que multiplica a cosecante a la 7, dado que cosecante a la 6 por cosecante a la 1 da cosecante a la 7. De se suman los exponentes, exponente 6 más exponente 1 da exponente 7. De 6x a la 3 menos 2x a la 5 por cotangente de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, abrimos el corchete y aquí tenemos la derivada de una constante por una variable que ya habíamos escrito previamente, la regla que vamos a aplicar. Y quedaría de manera detallada 6 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Vean que lo hacemos detalladamente paso a paso. Menos 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 5. Detalladamente, paso a paso lo hacemos aplicando cada una de las propiedades pertinentes. Bueno, ahora que observamos que nos toca hacer, vea que los ejercicios solitos nos van indicando cuál es el paso a seguir. Las matemáticas en general, ellas hablan solitas qué paso debes de hacer. Esto no es de memoria, esto simplemente es mirar
y comprender qué me está pidiendo el ejercicio. Cuando yo miro, yo veo qué me pide el ejercicio, el paso a seguir. Paso a seguir aquí es hallar la derivada de esta potencia. La derivada de esta potencia. Derivada de x3, derivada de x5 en este caso. Entonces vamos a recordar que la regla para derivar una potencia es básicamente la misma regla número 1 sin aplicar la derivada interna, dado que esta es una función y acá es una variable. Entonces apliquémosla de manera detallada paso a paso. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 7 que multiplica a la cosecante a la 7 de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, acá tendríamos cotangente de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, detalladamente este pasito sería 6 por derivada de x3, aplicamos la regla número 1, ya la habíamos dicho, y quedaría entonces acá 3 por x a la 3 menos 1, recordemos, menos 2 que multiplica a 5 por x a la 5 menos 1. Vea que nosotros escribimos al detalle los pasos. Hay operaciones que con la práctica el estudiante las puede ir omitiendo, pero aquí lo hacemos detalladamente, estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Qué me dice el ejercicio que debo de hacer ahora? El ejercicio solito me está diciendo lo que debo de hacer. Me dice, resuelve esta operación indicada 6 por 3, estos factores los puedes multiplicar y acá estos exponentes puedes hacer la operación de la recta, al igual que acá. Entonces vamos a hacer esas operaciones indicadas que tenemos dentro del corchete inicialmente. Matemáticas solitas van hablando. Acá tendríamos entonces derivada de y con respecto a x es igual a menos 7 que multiplica a la cosecante a la 7 de qué? De 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, acá tendríamos cotangente de 6x a la 3 menos 2x a la 5 por, desarrollemos las operaciones indicadas, sería 6 por 3, aquí sería 18 x3 menos 1, x2 menos 2 por 5 en este caso, 10x, 5 menos 1, 4. 10x a la 4. Y hemos simplemente desarrollado las operaciones indicadas del corchete. ¿Qué observamos en el ejercicio? Nosotros podemos aplicar ahora propiedad conmutativa, llevándonos a la parte inicial todo el corchete, que podemos ya representar el corchete como paréntesis, eso sería lo de menos, y multiplicar el menos 7 por todo lo que está dentro del corchete. O lo podemos dejar indicado, ya es dependiendo la exigencia. Vamos a mirar qué hacemos entonces. Procedemos a decir que en este caso quedaría, vamos a aplicar la propiedad conmutativa y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 7 que multiplica todo este corchete, lo pasamos a la parte inicial por propiedad conmutativa, a 18x a la 2 menos 10x a la 4. Cerramos y queda ahora por cosecante a la 7 de 6x a la 3 menos 2x a la 5.
por cotangente de 6x a la 3 menos 2x a la 5. Miren que lo hemos hecho detalladamente, paso a paso. En este caso aplicamos ahí propiedad conmutativa, llevándonos el corchete para la parte inicial. Es preferible dejar ya indicado esta operación aquí, menos 7 por el paréntesis. Si el docente en cuestión o el libro no lo exige, el texto que estemos llevando a cabo no lo exige, desarrollamos el producto de menos 7 por 18x2 y luego menos 7 por 10x4. Ya eso es opcional, pero la respuesta básicamente podría quedar hasta ahí. Vamos entonces a encerrar esto en una cuadrícula, como es nuestra costumbre, para dejar ya resaltado esta respuesta. Podemos resaltar la respuesta de esta manera. Vean que es un ejercicio muy bonito, el cual hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, siempre lo trabajamos así, para que quede evidenciado todos los procesos matemáticos. Y acá siempre en la parte derecha del tablero escribimos cada una de las reglas o propiedades que en el momento preciso se hicieron necesarias recordar para darle soporte al paso a seguir. Las matemáticas son muy bonitas, ellas solitas nos van hablando, nos van diciendo cuál es el paso a seguir. Esto no es de memoria, esto simplemente es analizar, entender, comprender y desarrollar. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.